buenas, bienvenidos a todos una vez más a un programa de Tecnología en Acción. Hoy tenemos muchas novedades, muchas notas. Bienvenidos, chicos. Hola Nardia, ¿cómo estás? Hola Nardia, Hola, ¿qué Luis. tal? Hola Fito, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tenemos, Fito, hoy? Hoy en el segundo bloque vamos a estar abordando una temática importante para el sector forestal. Nos va a estar visitando el ingeniero Edgar Esquivisky y vamos a hablar sobre plagas forestales. Puntualmente en eucalipto, que es un cultivo que ha crecido mucho la superficie forestada en la provincia. Luis. Bueno, nosotros vamos a ver una nota realizada al médico veterinario Víctor Gómez y él nos va a hablar sobre el cierre de la vacunación aftosa en bovinos y ovinos. Bueno, y les cuento que en el primer bloque vamos a estar hablando con el director de la EFA de Caraguataí, el señor Alberto Ortiz, que nos va a estar contando un poco sobre esta nueva la tecnicatura que se va a dar inicios ahora en el mes de abril. Vamos a la nota, por favor. Bueno, mi nombre es Alberto Ortiz, yo soy director de la EFA San José de Caraguataí. Esta institución, nosotros contamos con la Tecnicatura Superior en Piscicultura acá de la escuela. Es una carrera que nosotros venimos trabajando con la gente de INTA, también con la gente del Ministerio del Agro. Es una carrera a nivel terciario que comienzan, este año las clases comienzan el viernes 5 de abril. Es una carrera a nivel terciario, de las cuales otorga un título de validez nacional, que otorga el título de Técnico Superior en Piscicultura. Es una duración de 3 años, es una carrera técnica, tiene un condimento de práctica interesante. Los docentes nuestros que trabajan, algunos o varios son profesores que vienen a dictar clases que son profesionales del INTA y también algunas acá de la EFA de Caraguataí, ¿no? Es una carrera nueva en la zona en el sentido que es la única carrera en piscicultura de todo el NEA de la región, ¿no? La actividad piscícola es una actividad que crece en Misiones, estamos en una etapa donde se necesitan técnicos y por eso surge esta tecnicatura en piscicultura acá en la EFA, ¿no? Apoyado por otras instituciones como lo dije anteriormente, ¿no? Los cursados de las materias se cursan los días viernes y sábado acá en la institución. Es importante mencionar para aquellas personas que vienen de otras localidades, porque en realidad los alumnos de la tecnicatura son de otras localidades de Caraguataí. La institución cuenta con albergue en forma gratuita, también contamos con una cocina para que ellos puedan prepararse su alimento. Las clases comienzan los viernes a las 1:30 de la tarde y culminan los días sábado, ¿no? Trabajamos con un sistema de alternancia que es muy propio de las instituciones EFA, que nosotros también lo trabajamos en la tecnicatura. En realidad trabajamos un fin de semana sí y otro no, que es un sistema muy propio de la CEFA, ¿no? También es importante mencionar que el título que otorga la institución es un título de validez nacional de técnico superior en piscicultura. Los teléfonos de nuestra institución es el fijo de 03751 494 073 y el correo electrónico es efa-sanjose@yahoo.com.ar. En cuanto a los requisitos, es como toda carrera terciaria, es necesario tener el secundario completo. La mayoría, bueno, todas las personas que tienen secundario completo tienen el mayor de edad. En el caso de aquellas personas, como otorgan la resolución del INET, que no tienen el secundario completo, pero son personas idóneas que están trabajando en la parte de agro en algunas instituciones, por ejemplo, con la municipalidad, nosotros lo que hacemos es realizamos una evaluación nivelatoria y eso lo permite ingresar en la tecnicatura en piscicultura acá de nuestra institución, ¿no? En cuanto a costo, tienen un costo mínimo, este año va a ser de 500 pesos. ¿Por qué es el costo y el costo mínimo, no? Teniendo en cuenta que hoy yo mencionaba la parte práctica, por ejemplo, los chicos van a trabajar un estanque, dentro de la institución al ser alumnos ellos cuentan con seguro de vida y accidente personal, ¿no? Uno de los requisitos para salir a trabajar afuera, ¿no? Si le llega a pasar algo a alguien, entonces la escuela tiene que estar cubierto por un seguro en el caso de los alumnos nuestros, ¿no? También es importante mencionar dentro de lo que es la parte práctica, con el plantel docente, hemos trabajado o trabajamos, por ejemplo, con lugares como el lago Uruguay, en las cuales ellos están trabajando una experiencia con surubí en jaula, también con el Parque El Puma. Tenemos la suerte de la gente que trabaja en INTA,
Ellos están trabajando en varias experiencias piscícolas acá en la zona y eso nos permite que nuestros alumnos puedan llegar con facilidad a esos lugares. Por ejemplo, la experiencia de Raúl Isser en Capiobí, que nuestros alumnos trabajan y asisten a esos lugares. También en el año 2017 hemos tenido una experiencia muy importante en Brasil, la cual hemos programado un viaje con nuestros alumnos, que fue una experiencia muy positiva, en Palotina, Brasil, para ser más precisamente, y hemos visitado y hemos trabajado con gente de la zona de Brasil, viendo lo que ellos están haciendo en piscicultura. También es importante como institución educativa mencionar la apertura que en ese momento surgió de la parte de la Universidad de Brasil para con nuestra institución para trabajar proyectos en conjunto, ¿no? Bueno, una de las cosas que a nuestra institución siempre con el equipo docente hemos tenido presente realizar estanques. En la actualidad estamos comenzando a trabajar. Nosotros queremos armar estanques propios para que nuestros alumnos puedan llevar adelante todas las prácticas que necesitan para trabajar o para convertirse en un técnico piscícola, ¿no? También nuestra institución venimos armando y realizando, ¿no?, nuestro laboratorio. Es un laboratorio pensado, ¿no?, en el laboratorio del INTA de Monte Carlo, y tenemos la suerte de que el profesional, en este caso es César Preble, licenciado en genética, que trabaja en el INTA Monte Carlo. Él dicta clase en nuestra tecnicatura y él es encargado de trabajar en el laboratorio acá en nuestra institución, ¿no? Bueno, veíamos entonces lo que nos comentaba el señor Alberto Ortiz, el director de la EFA de Caraguatay. Nos comentaba sobre esta tecnicatura, la cual es muy importante para la región, ya que da inicio ahora en abril, hay tiempo para las inscripciones. Y como él les mencionaba, los datos en donde pueden hacer las consultas respecto a los datos, digamos, de los interesados. Ahora, si les parece, vamos a un corte y enseguida volvemos con más tecnología en acción. Los suelos son el lugar donde podemos encontrar la mayor cantidad de especies del mundo. El 95% de los alimentos que consumimos las personas provienen del suelo. Pero los procesos de degradación amenazan su propia vitalidad. Un suelo puede degradarse en pocos años tras un uso agrícola inadecuado, pero existen prácticas para cultivarlos sin dejar de protegerlos. El monocultivo o sembrar continuamente el mismo cultivo causa pérdida y hasta agotamiento de la fertilidad del suelo. Por el contrario, rotar entre distintos cultivos mejora las condiciones del suelo. Bueno, continuamos entonces en este segundo bloque. Ahora tenemos ya preparado a nuestro compañero Fito con el invitado de hoy. ¿Qué nos van a estar hablando, Luis? Bueno, vamos a ver la nota que van a realizar Fito y Eddie. Edgar Esquivisky es ingeniero forestal de nuestra experimental. Bueno, en realidad yo no sé bien de qué van a hablar, si van a hablar de maratón o de qué, porque los dos son maratonistas, así que, bueno, vamos a ver la nota en realidad vamos a sacarnos la duda, ¿no? Vamos a ver entonces de qué van a hablar Fito y Edgar. Gracias Luis, gracias Nardia por la presentación. Le comentamos a la gente que nuestro entrevistado es el ingeniero forestal Edgar Esquivisky, y así que aprovecho de saludarlo. Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fito? Buenas tardes. Un gusto tenerte en el programa y bueno, le contamos a la gente que Eddie es docente en la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, es investigador en el área de sanidad vegetal en el INTA Monte Carlo y también es maratonista, Eddie, pero hoy no vamos a hablar de maratón, nos vamos a dedicar a las plagas forestales. Así que, Eddie, un gusto en tenerte aquí en el programa y bueno, me gustaría que le cuentes a la gente qué es una plaga forestal. Bueno, una plaga forestal, al igual que las plagas en otros cultivos, es un agente externo. En este caso nosotros trabajamos con insectos que produce daño en los cultivos que son de interés económico. En muchos casos puede haber insectos que causan daño en las
en los árboles nativos, en los árboles de cultivo, pero que no tienen un daño económico, entonces no son considerados plagas. Nosotros consideramos plagas cuando el daño que se produce en este cultivo tiene un efecto, ya sea en la merma de la producción de la calidad del cultivo o que pueda afectar de alguna forma el crecimiento del cultivo forestal o agrícola. Pero también hay plagas que afectan a los productos forestales, por ejemplo, a la madera, ¿verdad? Claro, sí, hay distintos tipos de plagas que pueden afectar ya sea en el crecimiento, produciendo un retraso en el crecimiento, o bien directamente en la madera, como es el caso de la avispa de los pinos, por tener un ejemplo que está presente acá en Misiones, que causa la muerte de los pinos y la destrucción de la madera. ¿Y cómo ingresa una plaga forestal a una región, por ejemplo? Una plaga ingresa a una región por distintas formas. Se puede ingresar en forma natural, ya sea, por ejemplo, acá en Misiones, que tenemos fronteras que no son físicamente imposibles de atravesar por los insectos, por ejemplo. Tenemos ríos o en algunos casos hay simplemente fronteras secas, que no implica que para un insecto volador pueda pasar. Entonces es relativamente fácil el ingreso por más que haya controles sanitarios en las fronteras. En otros casos, cuando las plagas vienen de regiones más lejanas, se puede hacer por forma, el hombre lo puede transportar, ya sea en los vehículos o en distintas formas de transporte. Y también una de las formas más comunes de ingreso de las plagas a nivel mundial es por medio del comercio internacional en las distintas formas de embalajes que existen para este tipo de comercio. ¿Quién sería el organismo encargado del contralor de que esa plaga no ingrese al país y cómo hace para controlar eso? En los distintos países hay organismos sanitarios nacionales específicos que tienen esta tarea. En nuestro caso es el SENASA, que tiene esta función, ¿no es cierto? Y bueno, tiene unidades que en los distintos puestos de frontera y demás sitios donde se realizan estas actividades comerciales, se realiza la inspección de los embalajes, y tanto de entrada como de salida de productos. Yendo un poquito más a lo que es una plantación forestal, ¿cómo se hace el manejo de una plaga? ¿Se erradica una plaga o se hace un manejo integrado, se convive, digámoslo, con una plaga? Lo que nosotros tratamos y recomendamos es un manejo integrado de la plaga. Generalmente la erradicación es difícil, solo puede dar en algunos casos puntuales, pero en general lo que tratamos es de convivir con la plaga en niveles que no cause daño económico, por medio de herramientas que nosotros denominamos manejo integrado de las plagas. Bien, y por ejemplo, si no se hace un productor tiene un lote, tiene una plaga y no hace manejo, ¿eso puede afectar en el paisaje, puede afectar a la biodiversidad si el lote es muy grande? Si no se hace manejo de la plaga, en general depende del producto que tenga, va a tener una merma de su producción. Y a la vez va a ser un foco de dispersión de ese organismo perjudicial a lotes vecinos y a la región. En general puede haber, depende de qué organismos estamos hablando, sí puede haber una afección en el paisaje, bueno, si es más específico de algún tipo de árbol o algún producto que es notoria su presencia. O sea que la recomendación es hacer el manejo de estos agentes. Sí, siempre es necesario conocer el agente causal que está provocando el daño en determinado cultivo y bueno, después ver las medidas de manejo adecuadas en cada caso. Ahora, y en nuestra provincia, por ejemplo, sabemos que las plantaciones de eucaliptos han aumentado notoriamente su superficie. En los últimos años mucha gente se ha volcado a plantar eucaliptos. Y bueno, y como todo, cuando hay un cultivo así que avanza la superficie cultivada, es muy común que aparezcan estas plagas. ¿Cuáles son las principales plagas que tenemos hoy en eucaliptos? En el caso de eucaliptus, bueno, tenemos, como bien decías, en los últimos años hubo un aumento de la superficie forestada, con lo que aparecieron, además de las hormigas cortadoras que ya estaban presentes, afectando tanto a plantaciones de eucaliptus como a pinos, el aumento de nueva superficie de eucaliptus, esto se dio ya sea por
por demanda de la industria, por planes de incentivos provinciales, hizo que vengan nuevas variedades de eucaliptus con mayores crecimientos y también van acompañados de nuevos problemas sanitarios. Algunos que ya estaban presentes y otros nuevos que ingresaron en la última década también tanto a Argentina como a la región. ¿Y cuál es sobre el principal que se está trabajando hoy? Actualmente el principal problema sanitario que tienen lo que es plagas, son insectos que afectan a estos cultivos, es la avispa de la galla de los eucaliptus, de nombre científico Leptocibia invasa, y como su nombre lo dice, provoca agallas en las ramas pequeñas de los eucaliptus, lo que nosotros decimos peciolo, que es la zona de inserción de las hojas, como también en las nervaduras. Son agallas muy notables, y esto cuando son en los 2 primeros años de edad produce un retardo en el crecimiento importante, con las consecuencias cuando económicas. vos decís una galla, es un abultamiento que se produce, hay una división celular excesiva, o sea, notoriamente, digamos, a la vista nuestra, hay un abultamiento en la planta, ¿verdad? Claro, son los lugares donde la avispa realiza la postura de los huevos. En el lugar de desarrollo de los huevos se produce una malformación del tejido de las hojas, y es como un engrosamiento y serían como formaciones tipo verrugas que se forman en la hoja, de grandes dimensiones en algunos casos, y en el interior de las mismas se produce el desarrollo de estas avispas. ¿Y en qué edad de la plantación se produce? La edad que ataca es durante toda la edad son susceptibles los árboles, pero el principal daño se produce en los primeros años, desde el momento de vivero hasta más o menos el segundo año, a partir de una vez que ya está instalada la plantación. ¿Y cuál es el problema que produce en la planta, digamos, para decir hay que manejar esa plaga? La plaga tiene distintos niveles de daño según la susceptibilidad de las distintas especies o variedades con las que se trabaja. Y lo que produce es un retraso en el crecimiento, inclusive la caída de las hojas que fueron afectadas por esta avispa. Entonces, si el ataque es severo, se produce una defoliación o una caída total de las hojas. Y en algunos casos, con ataque severo, se puede producir la muerte de la planta. Tal cual. Y en caso que no haya muerte de la planta, que sería lo más extremo, hay una disminución del crecimiento y pérdida de rendimiento. Hay una disminución importante del crecimiento y una pérdida económica, ya sea por el tiempo de espera y por los costos que lleva de limpieza y mantenimiento de la plantación por la pérdida de... Bien, entonces si le tenemos que dar una recomendación a quien está plantando eucalipto, ¿qué es lo que visualmente ve? Digamos, para que se acerque, por ejemplo, al INTA y diga, bueno, tengo este problema en eucalipto. Sí, visualmente se ven malformaciones en las hojas. Hay como un enrulamiento de las hojas, producto de la presencia de la galla, y estas formaciones que son notorias a la vista. Y lo que nosotros recomendamos es, a partir del trabajo tanto de la parte de mejoramiento genético de la variedad de eucalipto de INTA, como también de las empresas privadas que realizan su trabajo de venta de plantines, se hicieron distintos estudios para evaluar la susceptibilidad de estas líneas a esta plaga. Por lo cual ahora se cuenta con variedades que son tolerantes a la avispa de la galla. O sea, lo que nosotros recomendamos es entonces ir a viveros certificados, que ya cuentan con material que tiene una menor susceptibilidad de ser atacado, y con este material se garantiza que por lo menos se mantiene a raya no niveles elevados de ataque. Bien, ¿y otras plagas que estén atacando el eucalipto en la provincia? En la provincia están presentes otras plagas que por ahí no tienen la relevancia que tiene la avispa de la galla, o que tuvo la avispa de la galla en la región. Están, por ejemplo, la chinche del eucaliptus, que como su nombre lo indica es una pequeña chinche que se aloja y que se alimenta de las hojas de eucaliptus, que está presente y no tiene los niveles de ataque grave que tuvo en otras regiones cuando se introdujo. Otra plaga que está presente también es el cílido del escudo, que forma concreciones blancas en las hojas. Este tiene especial predilección por los
eucaliptus colorados. Es decir, entonces, cualquiera de los síntomas que el productor vea en la plantación, le recomendamos que se acerque al INTA, que te vea a vos o a alguien del área de sanidad. O las agencias del INTA de las distintas localidades que nos van a derivar las consultas. Bien. Correspondientes. Así que bueno, hemos aprendido mucho, Eddie, de plagas forestales con esta nota. Así que bueno, te agradecemos por estar en el programa. Bueno, agradecido yo por la oportunidad de... Bueno, así que ha sido un gusto tenerte en el programa. Bueno. Muchas gracias. Le pedimos al señor director pasar una breve pausa y ya continuamos con Tecnología en Acción. Bueno, continuamos entonces con este tercer y último bloque del programa Tecnología en Acción. Ahora Luis nos va a comentar un poco qué es lo que vamos a ver. Sí, así es, Nardia. Vamos a ver al médico veterinario Víctor Gómez. Él es supervisor del SENASA de la provincia de Misiones y nos va a hablar sobre la vacunación anti-aftosa. Así que, señor director, vamos a ver la nota. Bueno, en esta fecha estamos finalizando la segunda campaña del año 2018 de vacunación contra la fiebre aftosa. Recordemos que la aftosa se vacuna, primero que es obligatoria para todos los productores y se vacuna en 2 periodos. Una campaña, lo que se llama estrategia de vacunación. Una campaña que es generalmente en los meses de marzo, abril y mayo, que es la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa de cada año, en las cuales en Misiones hay 2 estrategias. Para una parte de Misiones, que es el sur de la provincia de Misiones, todo lo que es la costa del río Paraná y el departamento de Belgrano, se vacuna menores. ¿Qué quiere decir menores? Todas las categorías que existan en el campo, menos vacas y toros. Eso es una vacunación de menores. Obligatoria para todas las unidades productivas de esta zona que dijimos. El sur de la provincia de Misiones, departamentos Concepción, Apóstoles, Capital, Candelaria, San Ignacio, San Martín, El Dorado, Monte Carlo, El Dorado, Iguazú y Belgrano tienen esa vacunación. El resto de la provincia, esa campaña hace de menores, pero solamente en establecimientos de riesgo. No están obligados a hacerla todos los productores, sino aquellos establecimientos que el veterinario local de esa jurisdicción entienda que es un establecimiento de riesgo. ¿Qué va a ser de riesgo? Aquellos establecimientos que sobre todo tengan movimiento de hacienda, que vendan o compren animales. Eso van a estar sujetos a la vacunación. En la segunda campaña, que generalmente son en los meses de octubre, noviembre y diciembre, este año, por cuestiones un poco climáticas y un poco de provisión de vacuna, se extendió hasta el mes de enero inclusive. Se vacuna totales y están obligados a vacunar todos los establecimientos o unidades productivas de la provincia. Es decir, resumiendo, la provincia de Misiones tiene una vacunación de totales en toda la provincia, que es la segunda campaña de cada año, y una de menores de todos los establecimientos en una zona y de riesgo en otra zona en la primera campaña. La campaña de aftosa, que la vacunación de aftosa en conjunto con la vacunación de brucelosis de las terneras entre 3 y 8 meses son los 2 requisitos sanitarios preventivos de vacunación que el Estado Nacional obliga a los productores, a los tenedores de hacienda. Y a eso se le suma el caravaneo que una resolución del año 2017, hizo más flexible, entonces se caravanea al movimiento o aquellos animales que van a quedar en el establecimiento como reposición.
El resto, en todo ese periodo de tiempo, los animales no están bajo la exigencia de tener caravana, y entonces nos da que el Estado Nacional exige a los productores solamente 3 cosas: la vacunación de aftosa, la vacunación de brucelosis y el caravaneo. Bien, ¿cómo se ejecuta la vacunación de aftosa? La vacunación de aftosa se ejecuta mediante entes sanitarios. Los entes sanitarios hacen su inscripción en SENASA, lo pueden hacer a distancia por un sistema que se llama TAT, de trámite a distancia, y ese es el primer paso, que es un paso administrativo. Una vez que complementa con los requisitos administrativos, el ente está inscrito en SENASA para llevar adelante campañas sanitarias. Esa campaña pueden ser de aftosa, pueden ser de brucelosis, pueden ser del HLV, pueden ser de cualquier tipo de cuestión sanitaria. Están inscritos para hacer una lucha sanitaria. Primer paso. Segundo paso, que la COPROSA, que es la Comisión Provincial de Sanidad Animal, le dé o le asigne un plan de vacunación, una función en la lucha sanitaria. Una vez cumplimentado ese paso de la COPROSA, que es la Comisión Provincial de Sanidad Animal, ese ente sanitario tiene que cumplir con otros requisitos de SENASA que tienen que ver con la ejecución del plan, como el grupo operativo, la dirección técnica, la cadena de frío y demás cuestiones. Entonces, esos son los pasos para que los entes sanitarios, que son los encargados de ejecutar la vacunación, puedan hacerlo en territorio. La provincia de Misiones está dividida en planes que algunos planes abarcan un solo departamento y otros planes abarcan varios departamentos. Entonces, el ente sanitario es el encargado de ejecutar mediante un programador, un programador y vacunadores la ejecución operativa de la fiebre aftosa. Y la función de SENASA es controlar que todos esos eslabones se lleven a cabo y se ejecuten de la manera de la cual el manual operativo de la vacunación de fiebre aftosa y antibrucélica así lo dice. Entonces, tratamos desde el SENASA con los entes sanitarios y con los productores, o sea, esa es la cadena, de garantizar una cobertura vacunal de acorde a lo que las normas epidemiológicas así lo determinan. Esta campaña pasada, como el Estado Nacional dejó de subsidiar la vacuna, hubo algunos problemitas de provisión, pero que hacia el final de la campaña nos está dando indicadores que no son tal vez de los mejores, porque lo ideal es hacer una campaña que tenga una cobertura vacunal alta en poco tiempo. Nosotros la estamos haciendo un poco más larga que lo que debería ser, pero al finalizar el resultado es bueno. Es bueno porque la cobertura vacunal, o sea, es decir, la cantidad de animales inoculados, está de acuerdo a lo que epidemiológicamente se puede considerar como bueno. Interesante los conceptos del médico veterinario Víctor Gómez en relación a la vacunación antiaftosa. Así que estamos terminando este programa y me quiero despedir de mis compañeros. Ahora, Fito, Luis, yo te quiero hacer una pregunta respecto Fito? a lo que veíamos del médico veterinario, que él hablaba sobre el caravaneo. Yo te pregunto, ahora los hinchas de River estamos muy acostumbrados a hacer caravanas últimamente. ¿A eso se refería? Mirá, Fito, no es lo que vos estabas pensando. El caravaneo se refiere a la identificación de los animales. Bien, gracias Luis por aclararlo. Yo pensé que era para los hinchas, dirigido a los hinchas de River. No, Fito, en realidad los hinchas de River se distinguen los animales, digamos, con otro tipo de caravana. Bien, gracias Luis por la aclaración. Les decimos que estamos cerrando ya este programa. Queremos agradecer a las nuevas localidades que nos están mirando. Como siempre los decimos, Jardín América, El Dorado, Monte Carlo, Banda, que siempre nos miran. Además, hoy se está sumando 2 de mayo, Campo Grande, Campo Viera y Aristóbulo del Valle. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes por acompañarnos una vez más. Hasta luego, chicos. Hasta luego, nos vemos dentro de 7 días. Nos vemos, un gusto haber compartido este espacio.